Muchos de nosotros lo hemos usado cuando queremos cambiarle el look a nuestra casa y lo vemos en las construcciones y remodelaciones. Cuando de pintar se trata, el rodillo es una de las herramientas más utilizadas. Si eres un poco curioso, puede que te hayas hecho la pregunta: ¿cómo se hace un rodillo? Para responder a esta pregunta nos fuimos hasta las instalaciones de Industrias Hair into Hair, una empresa que produce rodillos y brochas profesionales a gran escala, ubicada en el municipio de Soledad. ¿Puedo contar un poco en qué consiste este proceso? Bueno, el rodillo primero se hace el corte de la varilla de 40 centímetros, el más largo, y después se lleva a la máquina inyectora, luego se le hace el doblez allá en la planta, se trae acá a la segunda planta y se ensambla lo que es el tubo con su respectiva pelota, y ahí está el rodillo. Ensamble, máquina inyectora, cortes. Sí, pero mejor dividamos el proceso en 3 partes y detallemos cada una para entenderla mejor. La varilla, que está sujeta al mango, se obtiene de unas largas y delgadas varas de metal. Esto se logra enrollando todo el metal con ayuda de una máquina, de manera que sea más fácil manejarlo, transportarlo y guardarlo todo en un solo espacio, para luego ser cortada. Con ayuda de una máquina se corta la vara cada 40 centímetros y se desdobla para dejarlo totalmente recto, obteniendo ya las varillas. A una punta de la varilla se le hace una rosca con ayuda de una máquina que parece un sacapuntas, y la otra se desdobla con ayuda de una máquina de impacto. Estando lista la varilla, nos vamos a la segunda parte, la inyección del plástico. El moldeo por inyección, junto con el de extrusión, es la técnica más utilizada para dar forma a los polímeros de producción en línea. Así es, los pequeños granulitos plásticos, llamados pellets, se convierten en mangos de herramientas, tubos, llaveros o cualquier cosa que se pueda moldear. ¿Cómo funciona esto? Veamos. Los gránulos de plástico o pellets se depositan en el barril, donde se llevará a cabo la fundición del plástico a un grado tal que pueda fluir cuando éste se le aplica presión. La masa viscosa que se obtiene de esta fundición se inyecta por medio de un canal que irá disminuyendo su profundidad de forma gradual. De esta manera, la presión ejercida dentro de ese canal empujará a la masa viscosa para que pase directamente al molde. Dentro del molde, la masa viscosa es sometida a la presión del mismo hasta que se enfría y se solidifica. Ya en estado sólido, la pieza pasa a manos de nuestra obrera de línea, que se encargará de dar los detalles finales. Ahora veamos cómo lo hacen en esta empresa. Para el rodillo, lo primero es escoger el molde dependiendo de lo que se quiera hacer. Industrias Hair realiza el molde de sus tapas, roscas de plástico para el rodillo y el mango, largo o corto. Montar el molde requiere de un aparato de transporte y ensamble, ya que los moldes pesan muchísimo. Esto lo pudimos comprobar. Por eso, trabajamos con el molde del mango que ya estaba montado. Ya se han visto accidentes por no seguir el protocolo. Se cerciora también que las mangueras de refrigeración estén conectadas a una fuente fluvial. Luego, asesorándonos de que todo esté en orden, conectamos la máquina y verificamos que las palancas de mando funcionen. La palanca izquierda es para mover la placa móvil que soporta el molde y el de la derecha para inyectar. Se llena la tolva de los gránulos de plástico o pellets del color que se deseen y se espera aproximadamente 20 minutos hasta que las resistencias se calienten a temperaturas que fundan dicho pellets. Pasado este tiempo, se puede ver cómo el cañón empieza a expulsar plástico fundido en pequeñas cantidades, señal que la máquina está lista para trabajar. Al inyectar, la fundición sale con presión. Esto es para que pueda cubrir todos los espacios del molde y acelerar el proceso. Las varillas que preparamos previamente se colocan en la placa móvil de manera que la punta que curviamos quede cubierta por el mango. Movemos la placa móvil y una vez unido el molde con la placa fija, inyectamos el plástico aproximadamente unos 20 segundos y nuevamente se tira la palanca izquierda para alejar la placa móvil. Queda un exceso que está entre la placa fija y el molde, pero la misma máquina lo retira. Pero calma, ni este sobrante ni el plástico inyectado al aire se desperdician. Todo este plástico se recoge y se lleva a molienda para ser usada nuevamente como pellets. Lo que obtenemos se sumerge en agua para enfriarlos más, evitando que se deforme. Una vez refrigerados, se talla o se retiran los excesos del plástico manualmente.
Ahora se dobla la varilla una vez más adaptando forma de rodillo y se llevan a la planta de ensamble, lo que nos lleva a la tercera y última parte del proceso. En esta empresa se compra la felpa en grandes cantidades a metros cuadrados, así que lo primero es hacer el corte con plantillas ya diseñadas. Esto se hace por medio de una máquina cortadora. Esta felpa cortada se cose en los bordes con una máquina de coser y se voltean para luego ensamblarlo en un tubo también cortado a medida. Se le coloca un tapón liso de un lado y un tapón hondo del otro, ambos hechos por la máquina inyectora. Se introduce el molde que habíamos hecho previamente del lado del tapón liso, esto con el fin de darle rodamiento al rodillo. De forma contraria, la varilla tendría mucha fricción con el plástico. Se pone una tuerca de plástico en la rosca que se hace a la varilla al inicio del proceso. Dicha tuerca también se hace en la planta de inyección. Ahora se pone un tapón liso encima para darle un mejor aspecto y evitar que quede exceso de pintura en esa parte del rodillo. Finalmente se mete la parte de felpa del rodillo en una bolsa prefabricada y se sella en la selladora. Ahora nuestro rodillo está listo para ser vendido. Para concluir, podemos resumir el proceso de elaboración del rodillo en 3 partes. La primera es todo lo que concierne a la varilla. Debemos tener en cuenta entonces que la varilla estará sometida a la humedad de la pintura y del agua, por lo tanto debe ser un material anticorrosivo. También debemos tener en cuenta que la medida de los cortes deben responder a la medida del tamaño del mango y del tamaño de la felpa que se va a cubrir. La segunda parte tiene que ver con lo que concierne al plástico. Debemos tener en cuenta que la segunda parte concierne a todo lo que tiene que ver con el plástico. Debemos tener en cuenta que el plástico no puede ser frágil porque va a estar sometido a trabajos fuertes, por lo que debe ser más bien dúctil. También debemos tener en cuenta que de plástico se puede obtener plástico para la inyección, pero primero debe pasar por un proceso de molienda, esto con el fin de economizar costos. Todo lo que tenga que ver con uso de materiales significa dinero en la vida real. Y como tercer punto, lo que tiene que ver con el ensamble y la felpa. Para este punto, lo más importante es tener un buen proceso de gestión de calidad y de revisión, porque las medidas deben estar perfectas, ya que si el tamaño del tubo o el tamaño de la felpa no es adecuado, vamos a perder producción, y los defectos en la industria son iguales a pérdida de dinero.